Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo en esta nueva edición. Hoy les tengo la primera parte de un informe especial con lo más reciente de la crisis política que todavía se vive en Venezuela. Desde el pasado 28 de julio, la noche de las elecciones presidenciales, tanto en Venezuela como en el extranjero, se han estado realizando protestas exigiendo más transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral, organismo que declaró como ganador de los comicios al presidente Nicolás Maduro. Pero la oposición continúa presionando, asegurando que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, fue quien realmente ganó con un 67% de los votos. Antes de darles más información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Cientos de venezolanos se reunieron en el condado de Miami-Dade, en Florida, para apoyar a los líderes opositores de su país, a María Corina Machado y al que consideran su presidente electo, Edmundo González Urrutia, en medio de una movilización en la que alzaron su voz haciendo eco del pedido de una orden de captura contra el presidente Nicolás Maduro e incluso una intervención extranjera militar contra el gobierno chavista. Los manifestantes pidieron que organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia emitan una orden de captura contra el presidente Maduro y sus aliados en su gobierno. En esta manifestación aparecieron por primera vez miembros de un nuevo grupo identificado como la Organización para la Liberación de Venezuela, OLV, formado después de las elecciones y con el objetivo de lograr una intervención militar internacional contra el régimen chavista. Para la OLV, que está en pasos de constituirse legalmente y dice tener ya capítulos en Chile, España y en otros países donde hay grandes concentraciones de venezolanos, las acciones de Maduro desde las elecciones ya justificarían una intervención extranjera. Esta manifestación se llevó a cabo casi 2 semanas antes de que inicie la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, prevista para comenzar el próximo 10 de septiembre. Antes de esto, varios senadores de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden instándolo a rechazar solicitudes de visa a 3 presidentes, a Nicolás Maduro de Venezuela, a Miguel Díaz-Canel de Cuba y a su homólogo de Irán, Masoud Pezeshkian. La carta fue firmada por los senadores republicanos de Florida, Marco Rubio y Rick Scott, también por Tom Cotton de Arkansas, Johnny Ernst de Iowa y Markwayne Mullin de Oklahoma. En su misiva, estos legisladores dijeron que el gobierno federal estadounidense debe evitar que la Asamblea General de la ONU, cito, se convierta en un escenario para que los líderes más malvados de la tierra ganen credibilidad y promuevan sus peligrosos puntos de vista que representan amenazas significativas para la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados. Los firmantes argumentan que, cito, negar la entrada a los dictadores y dementes reafirma el compromiso de Estados Unidos de defender la democracia y envía un mensaje claro de que nos oponemos firmemente a los regímenes opresivos que amenazan nuestra seguridad nacional. Los senadores dicen que el presidente Nicolás Maduro, por su parte, está intentando, cito, robar una elección al pueblo venezolano y encarcelar a sus oponentes políticos para mantener su control ilegítimo del poder y que ha abierto a su país a los enemigos de Estados Unidos como Irán, Rusia y la China comunista. Esta carta fue enviada después que en Venezuela el aspirante presidencial opositor Edmundo González Urrutia llamó al presidente Maduro a no demorar una transición pacífica. González Urrutia insiste en haber ganado las elecciones presidenciales y acusa a Maduro de desconocer la voluntad del pueblo. Adriana Núñez Rabascal, de La Voz de América, nos cuenta desde Venezuela.
El aspirante Edmundo González no se ha mostrado públicamente desde hace más de 2 semanas, pero nuevamente usó sus redes sociales para comunicarse. Le hago un llamado a Nicolás Maduro. Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad. El presidente Nicolás Maduro se desmarcó de la propuesta de sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de repetir la elección del 28 de julio. Yo no practico la diplomacia de micrófono. No lo practico. Maduro también calificó como intervencionistas las posiciones de la Casa Blanca sobre las elecciones venezolanas, pues el Departamento de Estado ha reiterado que González Urrutia sacó más votos que Maduro en la contienda. En todo caso, yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de Estados Unidos pretenda convertirse en la autoridad electoral de Venezuela o de cualquier lugar del mundo. Mientras, Lula da Silva sigue apuntando a la publicación de las actas de votación en Venezuela para despejar cualquier duda sobre los comicios. Yo creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. Es diferente a una dictadura, es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como la gente conoce tantas dictaduras en el mundo. Este sábado, oposición y oficialismo volverán a movilizarse. La disidencia convocó a una protesta mundial contra Maduro y los simpatizantes del gobierno se concentrarán en diferentes ciudades del país para celebrar lo que aseguran fue una victoria del actual mandatario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Gracias, Adriana, por esa información. Ella nos tiene otros reportes, pero antes les cuento que Estados Unidos y 10 países de América Latina han rechazado categóricamente la certificación de la victoria del presidente Nicolás Maduro por parte del Tribunal Supremo de Justicia y reclaman una auditoría imparcial de todos los votos. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, uno de los principales aliados de Maduro en nuestra región, junto a sus pares de Brasil y Colombia, dijo que su gobierno esperará que el Consejo Nacional Electoral publique las actas electorales para decidir si reconoce al presidente venezolano como ganador de los comicios. El presidente colombiano Gustavo Petro, por su parte, ha guardado silencio sobre la supuesta victoria de su homólogo, pero el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo insistió que continúan con Brasil y México en diálogos sobre cómo mediar en la tensa situación que se vive en Venezuela. La Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, encabezada por el uruguayo Luis Almagro, se sumó a las críticas y rechazó rotundamente el fallo del tribunal. La Secretaría de la OEA dijo que, y cito, reconocer como válidos los resultados del Consejo Nacional Electoral con base en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es convalidar un fraude electoral y dar la espalda al pueblo venezolano que, en medio de una brutal ola de represión, ha continuado reclamando por su derecho a vivir en libertad. Y a un mes de las elecciones, la Organización de Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria en Washington para abordar la crisis en Venezuela y para analizar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia numerosos abusos por parte del gobierno. Jacopo Luzzi, de Voz de América, nos informa. Un mes después de las elecciones presidenciales, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebró este miércoles una sesión extraordinaria para analizar un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela. El informe fue publicado el 15 de agosto. The order of business is hereby approved. Durante esta sesión, convocada por 12 Estados miembros, la CIDH presentó una amplia serie de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, incluyendo asesinatos, detenciones, torturas y persecución a la prensa, como parte de la respuesta gubernamental de negar la victoria de la oposición el 28 de julio. These practices amount to state terrorism.
Estas prácticas constituyen terrorismo de Estado perpetradas por el actual régimen y observadas por la Comisión. No solo están dirigidas a la persecución de actores específicos, sino que además, pensamos, generan un clima de temor e intimidación entre la población venezolana. Un bloque de países, liderados por Estados Unidos, condenó contundentemente a Venezuela. Según Estados Unidos, presentar el informe en el organismo fue muy importante, sobre todo para poder reaccionar a estas violaciones. Yo creo que en las últimas semanas, la represión se ha brutalizado. Seríamos irresponsables y nada consecuente con nuestra misión, que es derechos humanos, democracia, etcétera, si nosotros simplemente ignoramos la situación. Tenemos la responsabilidad de apoyar al pueblo venezolano. Estados Unidos y otros miembros volvieron a pedir al gobierno venezolano que permita una transición pacífica del poder, reconociendo el éxito real de las elecciones. Al mismo tiempo, la sesión no fue respaldada por Brasil, México y Colombia, 3 países que aún no condenaron la situación en Venezuela y que tomaron una posición negativa frente al informe. Ninguno de los 3 países tomó la palabra durante la sesión, ni quisieron comentar a la prensa después de este silencio. Pero el secretario Almagro reiteró una intención del organismo. La OEA tiene más crédito al respecto que nadie, tiene más acreditado que nadie, y sigue y va a seguir abordando el tema de Venezuela hasta que se dé esa posibilidad de democracia en el país. La sesión extraordinaria fue simplemente informativa. De hecho, no estuvieron los votos garantizados para poder transformar el dossier de la CIDH en un proyecto de resolución que pueda condenar los presuntos crímenes del gobierno venezolano. Desde la sede de la OEA, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Muchísimas gracias a Jacopo por ese reporte. Y como les dije, los gobiernos de 11 países de nuestra región, de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay cuestionaron en un comunicado conjunto el anuncio del tribunal que, según indicaron, dijo, y cito, haber concluido una supuesta verificación de los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral. Estos gobiernos extranjeros resaltan el desconocimiento de la validez de los resultados confirmados por el tribunal, luego de que se impidió acceso a los opositores al conteo oficial por el rechazo del organismo internacional de publicar las actas de votación y por su negatividad a realizar una auditoría imparcial e independiente. Estos 11 países también expresaron su profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetrados contra los miles de venezolanos que han protestado pacíficamente, exigiendo respeto a su derecho al voto. Además de certificar la victoria de Maduro de forma irrestricta e inequívoca, el Tribunal Supremo sostuvo que las actas de votación difundidas por la oposición que dan como ganador a Edmundo González son falsas. El gobierno venezolano, por su parte, ha condenado la declaración y acusó a los 11 países de la región de ser cómplices de la violencia criminal desatada tras las elecciones, de la cual el gobierno oficialista ha culpado a la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, como ya les dije, avanza en la evaluación de los resultados de los comicios del 28 de julio, un proceso solicitado por Maduro y cuestionado por la oposición, que asegura que su abanderado Edmundo González fue el vencedor de la contienda. Adriana Núñez también nos tiene este otro reportaje. La televisora del Estado mostró a magistrados del Tribunal Supremo, peritos y veedores internacionales quienes, de acuerdo con la información oficial, se encargan de verificar que las actas de votación presentadas por el Consejo Nacional Electoral coincidan con lo que muestran los datos de la sala de totalización de ese organismo.
Acá es donde se reciben todas las actas. El peritaje no es aceptado por la oposición y por algunos técnicos electorales, pues alegan que el Consejo Electoral no ha publicado en su portal en Internet cada una de las actas desglosadas por mesa de votación. Y el hecho que no lo haga, por supuesto que ya genera nivel de desconfianza. O sea, digamos, ¿cuál es la transparencia si el Consejo Nacional Electoral no hace lo que normalmente ha hecho en otras oportunidades? Por ahí hay gente que dice que en 3 semanas ya pueden haber impreso actas falsas, ¿verdad? Ojalá. Échenle bolas, impriman. La disidencia afirma que no detendrán sus manifestaciones de calle a pesar de la represión que califican como la más cruel de la historia. Se han llevado a testigos de sus casas arrastrados, han perseguido a dirigentes, han apresado ciudadanos, militares y policías porque se han negado a reprimir. El oficialismo también se movilizó este fin de semana. El presidente Nicolás Maduro exigió nuevamente al abanderado opositor Edmundo González reaparecer públicamente, pues no se ha mostrado en actos populares desde el 30 de julio. Anda metido en una cueva y está preparando su fuga de Venezuela. Edmundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. Mientras, Estados Unidos condenó la aprobación de la ley que regula el funcionamiento de las ONG en Venezuela y asegura que la normativa representa un ataque directo a la sociedad civil y a la libertad de asociación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y como les informé al principio, los venezolanos han estado participando en manifestaciones en las que exigen que se respeten los resultados de las elecciones presidenciales y que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela publique todas las actas de votación. Carolina Alcalde, de La Voz de América, nos tiene el informe. Decenas de personas participan en una movilización convocada por la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial de la oposición, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos. Esto en defensa de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio. Recordemos que la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, proclamó como ganador al presidente Nicolás Maduro, pero la oposición asegura que la victoria fue de Edmundo González Urrutia. La oposición ha publicado copias de las actas que conservaron sus testigos, pero 3 semanas después de la elección, el organismo electoral todavía no ha publicado los resultados de forma desglosada, lo que ha generado cuestionamientos por parte de distintos países que han pedido la publicación de las actas. En ese camión que ustedes ven allí, que ha sido utilizado durante toda la campaña electoral, está la líder opositora con algunos dirigentes políticos. En horas recientes varios de ellos han sido detenidos, acusados de promover actos violentos, como ha dicho el gobierno. En otro punto de la ciudad, el chavismo se moviliza para defender, para respaldar la reelección del presidente Nicolás Maduro y contra lo que aseguran es fascismo que promueve la oposición venezolana. Hemos tratado de conversar con algunas personas que han preferido no emitir comentarios en cámara, aseguran tener temor de ser reprimidos, de que haya algún hecho en su contra. Nosotros, por supuesto, estaremos informando lo que ocurra en los próximos días en Venezuela, en medio de estas tensiones políticas que se están dando en el país. Muchísimas gracias a Caro por ese reporte. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó de incitar al odio a los artistas que se unieron a la convocatoria de las movilizaciones del fin de semana en rechazo a los resultados electorales y de fascista a la líder opositora María Corina Machado. Adriana Núñez nos tiene la información. Ya no hay ideología, ya no hay propuesta programática, ahora son un poco de influencer desde Miami vertiendo odio. El presidente Nicolás Maduro asegura que algunas figuras influyentes del entretenimiento fueron presionadas en redes sociales para pronunciarse en contra del oficialismo. Y ustedes decídanse
si quieren seguir haciendo sus carreras, en primer lugar, con su familia en Venezuela. Es mi reflexión que le hago a esos influencers y a esos artistas. Porque los utilizan con el chantaje, con la amenaza, con las campañas de voto. Los compran algunos, les pagan. En un nuevo mensaje en plataformas digitales, el aspirante presidencial opositor Edmundo González llamó a Maduro y a los miembros de su administración a hacerse a un lado y facilitar una transición. Cada día que entorpecen la transición democrática, los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de nuestra gente. Mientras tanto, el ex candidato presidencial Enrique Márquez denunció la falta de independencia de la magistrada Beatriz Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, ente encargado del peritaje de los resultados de la contienda del 28 de julio. La señora presidenta de la Sala Electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente lo que son sus vinculaciones políticas. Y muy mal puede un juez, muy mal puede una jueza impartir justicia si no es imparcial. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y a un mes de los comicios presidenciales, el oficialismo y la oposición han vuelto a las calles en momentos en que la disidencia denuncia acoso judicial y el gobierno estrena gabinete. Adriana también nos tiene este reporte. En medio de una nueva ola de arrestos de opositores, la dirigente María Corina Machado reapareció públicamente en una concentración para reclamar lo que asegura es la victoria de Edmundo González Urrutia en las presidenciales de hace un mes. Machado lamentó la detención este martes de su representante legal Perkins Rocha y repudió que al menos 100 adolescentes hayan sido encarcelados después de los comicios. Quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños. González Urrutia no se ha presentado ante las masas desde el 30 de julio. Su comunicación se limita a mensajes en redes sociales, pero Machado asegura que la defensa de los votos de González se ha convertido en causa mundial. Ni un solo gobierno democrático del mundo ha reconocido el fraude de Maduro, ni uno. Minutos después de la movilización, también fue detenido el dirigente opositor Biagio Pilieri junto a su hijo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro hizo cambios en su gabinete, pero mantuvo a Delcy Rodríguez como vicepresidenta y le asignó también el Ministerio del Petróleo, además de nombrar al diputado Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. Vamos a voltear la media, vamos a rehacer el Estado. Los seguidores de Maduro también marcharon por Caracas para celebrar un mes de su proclamación para gobernar un tercer periodo hasta 2031. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Muchísimas gracias, Adriana, por su colaboración. Y en medio de esta crisis política postelectoral, hay quienes hablan sobre un frente nacional en Venezuela. Esta fue la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, como salida a la situación política que se vive en el vecino país. Liz Castrellón, de Voz de América, nos explica. La tensión en torno al resultado de las elecciones en Venezuela persiste, ya que numerosos países no reconocen la legitimidad de la elección de Nicolás Maduro como presidente. De este año 2024 acepto la candidatura presidencial para los comicios del 28 de julio. ¡La acepto! Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela sostiene que el mandatario ganó dichas elecciones con el 51,20% del total de votos. Los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono. Ante la crisis generada, algunos países vecinos han propuesto diferentes soluciones. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sugirió una repetición de las elecciones, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a través de su cuenta de X la formación de un Frente Nacional Transitorio. De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad para su pueblo. La experiencia del Frente Nacional Colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a la solución definitiva.
Pero, ¿qué fue el Frente Nacional en Colombia? Y lo más importante es, ¿funcionaría en Venezuela? En La Voz de América se lo contamos. Para responder a estas preguntas, nos remontamos a 1958, cuando surgió este pacto histórico. El Frente Nacional fue un acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores para superar el conflicto fratricida que se daba en el país, en el cual se da una alternancia de gobiernos entre los dos partidos, en un periodo liberales, en un periodo conservadores, en un periodo liberales y en un periodo conservadores. Duró 16 años. En ese mismo año, el país vecino experimentó lo que hoy se conoce como el Pacto de Punto Fijo, un acuerdo que, aunque similar al Frente Nacional, presenta diferencias significativas. El Pacto de Punto Fijo, si bien en la práctica no duró tanto, en contexto sí se extendió más y dio lugar al bipartidismo en Venezuela. No era la alternancia política como lo era en Colombia, sino el acuerdo básico para evitar que los militares retomaran el poder. Si bien en este caso no se alternaban, prácticamente se terminó dando una alternancia. Los dos primeros periodos fueron de Acción Democrática, el tercero de COPEI, después viene una alternancia Acción Democrática COPEI hasta la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Según esta propuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugiere que la alternancia en el poder entre la oposición y el oficialismo en Venezuela podría ser una solución para evitar que el conflicto político escale a un enfrentamiento violento. De hablar de Frente Nacional tiene unas implicaciones muy negativas en Colombia, por lo que significó esa época incluso para una izquierda que ha rechazado siempre el Frente Nacional como un hito fundacional de la democracia moderna. Entonces creo que lo que quiso decir Petro fue proponer un gobierno de unidad nacional. Yo creo que la alusión al Frente Nacional es una alusión desafortunada, pero creo que busca básicamente establecer los mínimos de la gobernabilidad entre el gobierno y la oposición de Venezuela. Sin embargo, para los expertos, esta no es una solución efectiva. En este caso no tendría, digamos, una dinámica de cohabitación porque la mayoría de los venezolanos no están con la revolución bolivariana. Entonces, una dinámica de cohabitación no responde realmente a la crisis que vive actualmente el sistema político venezolano, sino que lo que se tiene que buscar es un espacio de negociación que permita una desarticulación del chavismo, del control del Estado que tiene el chavismo, en dirección a un regreso, a un retorno a la democracia. La propuesta del Frente Nacional de Petro no fue bien recibida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien le respondió a su homólogo que jamás se entrometería en los asuntos internos de su país. No, yo nunca voy a decir Colombia, su gobierno debe hacer esto y sacar en mis redes sociales un consejo. No, cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos. Por ahora, ni el oficialismo ni la oposición se han mostrado a favor de una repetición electoral. Tampoco han respaldado la opción de un gobierno de cohabitación transitorio en Venezuela. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias a Liz por esa buena explicación. Y mañana viernes continúo con lo más reciente de la crisis política que afecta a Venezuela, más de un mes después de las controvertidas elecciones presidenciales. Eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos mañana en la segunda parte de este informe especial, en este breve informativo de ENI con más. Siempre con la verdad.